Dios le bendiga, Dios le guarde una vez más. Su hermano César Coat. Estamos aquí con otro estudio bíblico muy importante para crecimiento nuestro y avance para la gloria del Señor, ya que necesitamos conocer cosas que aún no hemos superado y tiene que ser a través de la palabra del Señor. Hoy tenemos un estudio en el libro de Santiago. Estaremos leyendo capítulo 1, verso 21. Hoy conoceremos cómo recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Algunos métodos para que podamos recibir la palabra y podamos avanzar. Amén. Capítulo 1, verso 21. Y dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Le damos gracias al Señor por su palabra y que Él sea quien nos permita entender. Aleluya. A usted que está escuchando, que le ha tocado escuchar, y así que Dios sea que complete la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bien, como ya decía, amigo hermano, hay algo muy importante que debemos de saber nosotros, los hijos de Dios. Aunque el mundo escuche la palabra del Señor, no es para el mundo, sino para aquellos que hemos tomado el camino de Dios. Pero hay algo que debemos de saber todos. Y cuando la Biblia dice todo, es todos. Sabemos que hay situaciones en la vida de muchos de nosotros, y es problemas que mucho arrastramos en la obra del Señor, porque la Biblia lo que establece que vayamos creciendo en la obra. Pero para crecer no se puede crecer sin el conocimiento de la palabra. La palabra es la parte que nos instruye, nos redarguye y nos guía. Es la palabra del Señor, es lo que está establecido. Y glorificado sea el nombre del Señor. El verso que leí dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia. El Señor dice que debemos de desechar toda inmundicia. Y también dice abundancia de malicia. Y sigue y dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Vemos la importancia que tiene este verso, que es un mandamiento para saber cómo un creyente, principalmente esto sucede en un creyente que no entiende el por qué él no puede leer, el por qué no puede memorizar y el por qué no entiende, mientras que otros sí entienden. Es que Dios tiene su palabra muy, muy correcta y es ordenada. Además, Él establece formas, normas que no se pueden violar, y si no se siguen de acuerdo a Él, entonces no podremos nunca obtener las bendiciones del Señor. Cuando nos dice desechando toda inmundicia, Dios habla en un término espiritual, porque Dios es espíritu. Y como ya somos personas que pertenecemos a Él, entonces Él nos habla en el lenguaje que nosotros podemos entenderlo.
Ahora, cuando nosotros no podemos entender la voz de Dios, entonces tenemos situaciones que tenemos que corregir, porque de lo contrario no podremos alcanzar lo que Él dice que alcanzaremos. Entonces nos dice inmundicia. Ahora, ¿qué podemos entender que es una inmundicia en nuestro ser? Bueno, la inmundicia es lo que impide que nosotros podamos recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque debemos de tener una limpieza interna. Esta limpieza es para que nosotros cambiemos cosas que tenemos nosotros. Sabemos que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, ese es el primer paso. Pero no dice la Biblia que ya nosotros entendemos la palabra. No dice la Biblia que nosotros ya sabemos cómo hacer la cosa. No, no dice eso. No dice que nosotros, por el oír la palabra, es que viene la fe. Y luego es que se inicia el proceso. Escuche bien, hermano o hermana, que está escuchando este estudio, para que usted, si está esta situación en su vida, usted la corrija. Dice inmundicia y abundancia de malicia. O sea, dos cosas que Dios establece que deben de ser corregidas. Abundancia de malicia, ¿qué es? Dios es santo y en Él no hay tiniebla, dice la Biblia. Pero dice abundancia de malicia. Cuando entendemos la palabra abundancia, es una cantidad o muchas cosas, dependiendo de lo que sea. Ahora aquí la Biblia dice abundancia de malicia. La malicia son las cosas que aún operan en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestra carne, y no hemos dejado. Entonces el Señor nos pide que nosotros nos limpiemos de estas cosas. Vemos que el verso tiene una coma. Y luego dice, recibid con mansedumbre. O sea que no es de una vez, sino tenemos que entrar en un proceso de limpieza. Lamentablemente hay personas que no conocen esto porque viven sin conocimiento y a veces no tienen un instructor o un maestro de Dios que le pueda enseñar, y la persona vive en un estado de ignorancia. Es necesario entender cómo hacer esto, y por eso este estudio se trata para que pueda entender cómo hacerlo. Cuando entramos en el proceso de la limpieza de la inmundicia y la abundancia de malicia, usted tiene que irse al libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, que ahí habla de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Cuando la Biblia me dice que presente mi cuerpo en sacrificio vivo, es para que la inmundicia y la abundancia de malicia se vaya yendo. Y dice vuestro culto racional también. Entonces yo tengo que tener una forma de dedicarme a limpiar mi cuerpo espiritualmente hablando. ¿Cómo? En ayuno, en oración y leyendo la palabra poco a poco. Entonces aquí viene que me voy limpiando, y según me voy limpiando, voy recibiendo la palabra poco a poco, pero es una dedicación a esto. Y sigue el verso y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice, la cual puede salvar vuestra alma. O sea, la Biblia es clara y dice, la cual puede. Fíjese que aunque nos arrepintamos, aquí el Señor nos dice en el libro de Santiago, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Y qué podemos nosotros entender? Es cierto que si solamente nos arrepentimos nos salvamos. Entonces en vano está el capítulo de Santiago. ¿Por qué? Porque aunque nos arrepintamos y nos convirtamos, ¿cómo podremos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo yo podré cumplir con los mandamientos del Señor? ¿Cómo podré hacer su voluntad? Es necesario recibir la palabra, porque es la manera que Dios ha establecido y es así.
Si hacemos un poco de memoria, en el Viejo Testamento, en Éxodo capítulo 20, el Señor, glorificado sea su nombre, le dio la ley a Moisés. Al darle la ley a Moisés, para que su pueblo fuera guiado con los estatutos que él le dio a Moisés, para que el pueblo sea guiado a la tierra prometida. Pero ellos no quisieron obedecer los estatutos del Señor, y esto lo llevó a ellos a no salvarse. Simplemente fueron dos. El mismo Moisés no pudo cruzar porque no quisieron obedecer la ley del Señor, la cual él estableció que debían de cumplir, y como él se la dio a Moisés en el monte Sinaí, la tabla de la ley. Ahora, imagínese usted, hermano, si ahora estamos en la gracia, tenemos dos libros, que es el Viejo Testamento y el Nuevo. Y en el Viejo podemos entender que era la ley que Dios tenía. Ahora tenemos la gracia. Pero la gracia también tiene su ley estrictamente por el Señor, para que podamos alcanzar su misericordia. Tenemos que en el libro de San Juan, tenemos algunos capítulos para que podamos seguir viendo lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 6, 63, dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo alguien que tiene malicia también tiene impiedades, tiene inmundicia, no se ha purificado? ¿Cómo puede recibir una palabra espiritual en su ser? No puede. Y por eso es que muchas personas están padeciendo. Incluso vemos que a veces hay personas que quieren leer la Biblia y comienzan a tartamudear. Otros quieren leer y no hallan. Otros le da vergüenza leer, porque debe de haber una dedicación en verdad para el Señor. Una dedicación de apartarse con el Señor, sacar un tiempo. Esto se llama, ya que vivimos en un sistema muy fuerte, porque hay que trabajar, hay que buscar la comida de los muchachos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no nos dedicamos de todo corazón a buscar al Señor y a guardar su palabra, aún lo que nosotros, glorificado sea el nombre del Señor, tenemos a nuestro favor, tampoco podrán salvarse. No podrán salvarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente debe de ser con la palabra del Señor. Dice en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vemos, hermano, que el Señor Jesucristo en este capítulo le dice al Señor que santificara a su discípulo en la palabra, que es la verdad. Cuando la Biblia nos dice de santificarlo en tu verdad, es porque es la parte donde Dios realmente nos ayuda en la santificación. Aquí que somos creyentes, que entramos en una concientización correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor ha establecido la norma que nosotros debemos de tener para conocer bien su palabra a través de lo que Él nos pide. También tenemos en el libro de glorificado sea el nombre del Señor, San Juan capítulo 15, verso 3, dice así:
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, estando con ellos, que ellos estaban limpios por la palabra que Él había hablado. Vemos que todo es la palabra, porque Él era Dios hecho hombre, y esa palabra en la cual entendemos que se hizo carne, Él afirmó que ellos estaban limpios por la palabra que Él había hablado. Y esa misma palabra es la palabra que nosotros hoy tenemos. Pero para tenerla debemos de purificarlo, debemos de quitar la inmundicia y la abundancia de malicia que existe en la carne. La falta de la limpieza produce eso. Y es necesario estar consciente, hermano, de esta realidad. Si es la situación suya que usted no tiene el cómo memorizar la palabra, no puede retenerla, la causa es esa. Ese es el mandamiento de cómo recibir la palabra implantada. Vemos, dice, palabra implantada. Cuando Dios habla de la palabra implantada, es cuando ya la palabra es introducida dentro de nosotros, porque ella es espíritu, pero ella no puede quedarse en un cuerpo carnal. No puede, porque realmente Dios es espíritu y las palabras son limpias porque provienen de Dios. Y cuando tenemos un cuerpo inmundo y no hemos higienizado espiritualmente nada, entonces la palabra de Dios no puede morar en una persona que todavía esté impura. Por eso el libro de Colosenses dice que llenemos nuestros corazones de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que debe de ser así. Glorificado sea su nombre. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, escuchemos lo que dice la Biblia de lo que es la palabra del Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Vemos todo el proceso y el engranaje que hace la palabra, y eso que necesitamos conocer más. Es necesario, hermano, dejar ya la excusa. Es necesario. Todo aquel que tenga este problema ya sabe dónde puede corregir. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Es necesario, si usted verdaderamente, porque hay algo que dice este verso, lo leo de nuevo y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando el Señor dice que puede salvar, vuelvo y repito, es porque si no hay una obediencia a la palabra, la misma palabra no puede operar en un desobediente. Cuando obedecemos a la palabra, es porque hay obediencia en nuestra vida y esto produce bendición. Y la misma palabra de Dios es la que nos ayudará a través de su Espíritu Santo a salir de los problemas cuando haya una situación caótica en nuestra vida, sea cual sea, porque Dios no miente. El Señor Jesucristo dice también en el libro de San Juan, si me amáis, guardad mi mandamiento. Aquí viene el amor. Si amamos al Señor, guardaremos su mandamiento. ¿Pero cómo?
primero tenemos que entrar en el proceso de la limpieza del alma y el espíritu para que nosotros podamos recibir esa palabra poderosa, la cual es la que nos ayudará. Que el Señor le bendiga en este día, y usted que ha podido tener la dicha de recibir este estudio, y que Dios verdaderamente nos ilumine, y esto será de bendición a todo aquello o aquel que ponga esto por obra, si ese es su problema. Ahora, si ese no es su problema, Dios entonces le dará salida a su problema. Pero todos los problemas que existen en nuestra vida y que Dios quiere que resolvamos, debe de ser a través de recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. No olvidemos esto, porque Dios no miente. Dios es santo, es fiel y Él es amor. Debemos de seguir al pie de la letra su palabra, y así obtendremos la bendición que está establecida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano César Coat, con este estudio que son cortos, no son largos, para que podamos meditar, medite bien, porque no es casualidad que esto ha llegado a su vida, sino que es un propósito del Señor. Al oír ya la palabra del Señor, hay un cambio, hay ya algo que se soluciona, y eso es lo que queremos, para que pueda haber bendición en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en el próximo punto, si así es la voluntad de Dios. Nos vemos luego. Amén.